Bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil, soy Chabeli Chiroque. Yo, Carlos Navea, y estos son los principales titulares del día. Congreso censuró a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. DINI investigará presuntos reglajes a Alan García y Keiko Fujimori. Alberto Fujimori criticó al gobierno de Ollanta Humala por huaicos e inundaciones. Caída de bus a un abismo de 1000 metros dejó 21 muertos en Ayacucho. Dincote investiga supuesto pasquín de Sendero Luminoso. Y ahora vamos a conocer las principales portadas del día y comenzamos con Diario Correo. El tema del día: cayó el gabinete Jara. Congreso censuró a la Premier con 72 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones. Espionaje y rastreo de propiedades de políticos, empresarios y periodistas a través de la DINI pasó factura al gobierno de Ollanta Humala. Por su parte, el diario El Comercio, Congreso censura a Jara por seguimientos de la DINI. Señala que bancadas de Solidaridad Nacional, Dignidad y Democracia y de Unión Regional fueron claves en la decisión final. Del mismo modo, el diario La República resalta que desde 1963 no se censuraba a un premier. En esa ocasión fue Óscar Treyes, el primer gobierno de Belaúnde. El diario El Perú 21, se busca premier, señalan. Congreso aprueba moción de censura contra Ana Jara con 72 votos. La oposición enfatizó la responsabilidad política de Jara y el oficialismo acusó que se afectará la gobernabilidad. Y de otro lado, en el diario Ojo, otra tragedia: 21 muertos que iban en un ómnibus de Lima a Puquio se desbarrancó. Tenía 62 pasajeros, lamentablemente 21 personas murieron. El vehículo rodó por una pendiente de 600 metros cuando le faltaba 10 minutos para llegar a Puquio. El hospital colapsó y varios de los heridos fueron atendidos en el piso. Y en la información deportiva, el diario El Bocón, noche de estreno. Hoy se enfrenta Perú con el seleccionado llanero, Venezuela. Perú enfrenta a Venezuela en el inicio de la era Gareca. Blanquirroja planteará un esquema ofensivo, señala Bocón. Y como habíamos mencionado, el tema del día es la censura al gabinete Jara. Con 72 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, el Congreso votó a favor de esta moción de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Ahora Ollanta Humala tiene 3 días para rearmar su gabinete. A continuación, imágenes de los momentos de la votación. Los ministros censurados deben renunciar. Votación cerrada. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Ha culminado ya la votación. Y en breves minutos conoceremos Votación cerrada. el resultado de este debate de la moción de censura. Han votado a favor 72 congresistas, en contra 41 y 2. El congresista de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios, señaló que el periodismo le ganó a la DINI y que todas estas acciones sucedieron en las narices de la ex premier Jara. ¿Cómo es posible que el periodismo de investigación esté por delante de la investigación que supuestamente estaba haciendo el gobierno? Y que hasta el momento, reitero, no tenemos ni una sola persona denunciada ante el Ministerio Público. Ahora sabemos, señora presidenta, que no solo era información de registros públicos, era información de nuestros antecedentes médicos, de nuestro historial médico. Sabemos que se nos hacía seguimiento, si yo se lo dije, la primera habían hecho seguimiento a mis asesores. Sabemos de fotografías y ahora incluso interceptación telefónica. Ahora sabemos que se compró un equipo de interceptación telefónica por más de 50 millones de soles. Ahora sabemos por qué se subió más de 700% el presupuesto de la DINI, por orden evidentemente del señor Ollanta Humala, quien ponía a sus promociones de su escuela militar al mando de esta importante dirección. Ahora sabemos, señora presidenta, lo de la rascada de la DINI. Sabemos que además de la copia de información, luego seguía la fase óbice, observación, vigilancia, seguimiento, y algunos de ellos nos hacían interceptaciones telefónicas
tanto de los correos electrónicos como los celulares, de manera telefónica, señora presidenta. Se ha demostrado entonces, con todo lo que hemos dicho, la incapacidad absoluta de la Premier para hacer frente al poder que está dirigiendo la DINI, distrayendo de los verdaderos objetivos: el crimen organizado, de acuerdo a la ley de creación de la DINI, el narcotráfico, a los Martín Belaúnde que se le fueron por Bolivia sin que nadie se diera cuenta, a López Meneses, sabían la verdadera vivienda de Cueto Cervi. Todo eso, señora presidenta, en las narices, perdóneme el término, de la Premier Ana Jara. Daniela Bugatás afirmó que Diario Correo convirtió información lícita en un delito y defendió al gobierno de Ollanta Humala, señalando que aún no baten el récord del peor Producto Interno en 20 años, en referencia al periodo de Alan García. Adelante con las imágenes. A mí lo que realmente me preocupa, yo se los digo con total honestidad, a mí lo que realmente me preocupa es que el día de hoy estamos haciendo un gran escándalo por la búsqueda de información lícita, que la estamos convirtiendo en un ilícito. Yo le quiero formular una pregunta, no la pensaba hacer, congresista Andrade, pero la voy a tener que hacer. ¿Cuál va a ser la reacción de este Congreso ante el espionaje chileno entonces? Si por buscar información lícita a la Premier y al gabinete se lo quieren tumbar, ¿cuál va a ser la reacción del digno Congreso frente al espionaje de Chile? ¿Qué van a pedir? ¿Que declaremos la guerra? ¿Lo menos que pueden hacer? ¿O van a ir a sobonearlos como estaban soboneándolos? Entonces sí tienen una gran flexibilidad, tolerancia, que son súbditos, son sus amos, les deben obediencia, tranquilidad. Entonces, con la misma firmeza, ¿no?, con la misma dignidad que ustedes están reclamando, ¿qué van a hacer? ¿Se van a alistar mañana en el ejército? ¿Eso es lo que van a ir a hacer? ¿Van a volver a las Fuerzas Armadas, los que son miembros de las Fuerzas Armadas? ¿O se van a quedar calladitos como siempre se han quedado calladitos? Y vienen a utilizar esto políticamente para destruir un gobierno que, si bien hemos tenido dificultades, todavía no batimos el récord del peor año de Producto Bruto Interno, que fue producto del señor Alan García. Todavía no lo hemos batido ese récord. El peor Producto Bruto Interno de los últimos 20 años ha sido el 9.9% del señor Alan García. No fue nuestro. Hemos tenido un mal año el año pasado, pero no fue tan malo como el de él. Sí, por su parte, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que le quitaba la confianza a la expresidenta del Consejo de Ministros por no haber tomado las medidas y no haber actuado cuando se le dijo que actúe. O sea, nosotros exigimos a Chile, a los gobernantes de Chile y al pueblo chileno que no despiden a los peruanos. Pero no podemos aceptar, los ciudadanos peruanos que somos parte de la República, que nuestro gobierno nos despide, nos regle, nos averigüe, nos acose, nos chantajee, investigue cada minuto de nuestra existencia, de nuestra conducta. Eso no se puede permitir en menos de un gobierno democrático. Por eso, presidente, si le hemos quitado si le hemos dado la confianza a Ana Jara aquí, en este Parlamento hace muy poco, hoy día se la quitamos. Hoy día se la quitamos. ¿Por qué? No por haber hecho nada, sino por no haber hecho las cosas. Por no haber tomado medidas importantísimas, por no haber actuado cuando se le dijo que actúe. Aquí estuve el 28 de enero y yo mismo, presidenta, le dije lo que estaba pasando y le di nombres exactos de gente que nos perseguía y que nos regaba. O sea, ha tenido que salir 100.000 búsquedas, 100.000 búsquedas para que la primera ministra tome las cosas en serio y empiece a hacer algún tipo de reforma. Muy bien, ahora el mandatario, Carlos, tiene 72 horas para designar al nuevo ministro. Ahora queda la expectativa a quién se escoge. Tienen solamente 3 días para hacerlo. Sí, bueno, hasta el momento no se conoce un nombre de quién sería el posible reemplazante de Jara. Y bueno, Jara ha señalado como única afirmación que le da gracias, pues, ¿no? Muy religiosa ella, le da gracias a Jesús por haber estado en este cargo, y que pues le parece una honra haber sido censurada por este Congreso que además al cual ella pertenece, ¿no? Y no creo que sea una honra ser censurado.
Claro, previo a ese tuit, Ana Jara escribió: reitero, no me ha dado el Señor Jesús espíritu de cobardía, con frente en alto, espero lo que este Congreso decida. Esto fue minutos previos a la censura por parte del Congreso de la República. Así es, recordemos que hace 51 años que no se censuraba a un miembro, bueno, a un titular de la PCM. Bueno, para hablar de esto y más, volvemos en un momento con el ex primer ministro César Villanueva. Nice Spa, concepto de belleza. Lo moderno, lo inimitable y lo exclusivo lo encontrarás aquí en Nice Spa. Somos el único centro autorizado en el Perú para realizar el tratamiento facial Green Peel alemán, desarrollado médicamente a base de ingredientes vegetales naturales. Contamos con los tratamientos Endermology y la última tecnología Lipomassage para remodelar, reafirmar o redefinir tu figura. Y te ofrecemos los servicios de depilación definitiva y peluquería que te harán sentir radiante. Tenemos certificaciones a nivel de Alemania, Estados Unidos, Chile y Brasil. Nice Spa, concepto de belleza. Avenida Las Artes Norte 683 San Borja. Citas 475-2424, 475-2461. Estoy yendo en carro, ahorita llego, en 2 minutos estoy ahí. Y volvemos desde los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola con el ex premier César Villanueva. Señor Villanueva, muy buenos días. Cuando usted estuvo presidiendo el gabinete, ¿hubo alguna sospecha de estas actividades irregulares de la DIRI? No, en realidad no había una sospecha de la que más tarde se ha comprobado. La DINI siempre es una institución que está adscrita a la PCM, pero funcionalmente tiene un trabajo de información directo con el presidente. Claro, justamente sobre eso, ayer el argumento de la defensa del oficialismo era que Ana Jara no era responsable política por esto que había sucedido, por lo que ya se conoce, por estos rastreos. Ellos señalaban que los únicos responsables eran los funcionarios cabezas de la DINI, que ya han sido destituidos. ¿Esto es así? ¿Y el peso político dónde queda? No. A ver, el presidente del Consejo de Ministros viene a hacer un poco la representación política del gobierno, después del presidente, obviamente, y es el responsable político de lo que pase, ¿no? Aun cuando no tenga una acción directa o ni siquiera indirecta, pero tiene una responsabilidad política, ¿no? En este caso, Ana Jara sí era la responsable política de todos estos hechos. Era la responsable política, más no la operativa, ¿no? Entonces, desafortunadamente, una función de esa naturaleza, uno asume el pasivo y el activo. ¿Le pareció bien desde su primera intervención cuando se reveló, cuando Correo reveló estos operativos indebidos? ¿Le pareció correcta la postura que tomó Jara? Salir en una primera oportunidad a negar todo esto, a echar la culpa sin investigaciones a empresas privadas. Ella dijo que el gobierno no tenía nada que ver, después se demostró todo lo contrario. Sí, la postura correcta al ponerse en evidencia una actividad de esta naturaleza
es en principio una coordinación estrecha con el presidente para ver los alcances y la consecuencia de una acción de esta naturaleza. Y en segundo lugar, pedir al presidente la posibilidad de una actuación rápida, directa, ejecutiva, que le correspondía aún cuando la DINI fuera adscrita solamente a la PCM, pero obviamente la responsabilidad política la tiene que asumir. Y una tercera, de no poder manejar la situación tal cual corresponde a una democracia, tal cual responde a una lealtad al presidente. El presidente no es una lealtad en cubrir cosas, el presidente es una lealtad en función al cargo y también es una lealtad y consecuencia en función al cargo del presidente. ¿Considera que se han encubierto cosas acá? No, lo que quiero decir es que al ponerse en evidencia eso, en mi opinión, la primera Ana Jara debió de tomar una posición. ¿Usted, por ejemplo, hubiese renunciado de darse todos estos casos dentro de su premierato? Porque Ana Jara se resistió hasta el último minuto en no renunciar. Yo he renunciado por un hecho mucho menos grave que eso, ¿no? Acá también lo hubiera hecho. Una interferencia de la primera dama en función a las cosas de Estado. Entonces, eso no es permisible, ¿no? De tal manera que un hecho de esta naturaleza, que sí es un hecho delicado, es un hecho que por su trascendencia puede, ¿no?, erosionar la parte de la democracia con el mal uso de la información que se puede tener. Entonces es un hecho bastante delicado que hay que tomar una posición. Y la mejor posición del gobierno es asumir el control de la DINI y reorientarlo hacia los objetivos concretos para los que fue creado. No fue creado para investigar a personas que nada tienen que ver. Mire, a políticos puede ser, ¿no? Es una cosa que casi es natural, igual a los funcionarios públicos. Claro, porque están en la escena, son miembros del gobierno, pero a empresarios, periodistas, familiares, ya es un exceso que no se puede permitir. Ahora, se ha dicho mucho que sería Nadine Heredia quien estaría detrás, pues, de esta orden, digámoslo así, para examinar la vida privada de mucha gente. Es más, ayer se le ha dicho pues que era Nadini. Claro. ¿no? Y esto tomando en cuenta que la familia de Ollanta Humala, los hermanos, sí han sido rastreados, pero no la familia Heredia, Heredia del Cor. ¿Eso está fuera? ¿Para usted sería algo descabellado? ¿Tendría algún asidero? Bueno, yo tengo por costumbre no individualizar las responsabilidades, ¿no?, mientras no estén lo suficientemente clara, porque podríamos cometer alguna injusticia en la calificación. Pero sí, evidentemente, quien establece un tipo de actividad de esta naturaleza, de monitoreos, de investigaciones fuera de las normas, es porque tiene inseguridad, ¿no? La inseguridad te lleva a ti a realizar un conjunto de acciones, y también porque obviamente hay una ansiedad política, ¿no? Una ansiedad política que obviamente tú quieres proteger, ¿no? Entonces, sin duda, la pareja presidencial tiene un problema de manejo político, ¿no? Hay una impericia política sumada a una ansiedad política, obviamente se cometen... Para usted, ¿la pareja presidencial sí conocía de estas actividades de la DINI? Sin duda, es un elemento que no puede estar ajeno al conocimiento del propio presidente. Porque como usted lo ha dicho, la DINI responde al presidente. Claro, la DINI no puede ser una isla intocable y tan autónoma que no responden al presidente. Entonces, ¿dónde estamos? Porque son rastreos indebidos que el presidente Ollanta Humala habría avalado. Yo creo que es una conducta que ha tenido la DINI y como se ha podido verificar desde gobiernos anteriores, ¿no? Entonces la responsabilidad es no parar esa situación.
no es que ellos hayan iniciado o hayan generado, ¿no? Por iniciativa propia una situación de eso, sino que lo han dejado correr. Han dejado continuar. Claro. Y aquello que no se toma una decisión es prácticamente también tomar la decisión, ¿no? Ahora, se ha dado ya eso. un mensaje político con la censura de Jara, porque si bien se la han retirado, no es la solución respecto a lo que se está pasando, lo que está pasando en la DINI. Claro, porque si ellos conocían sobre estas actividades ilícitas de la DINI, el tema de la reestructuración, ¿dónde queda? También es algo Acá hay varias cosas, utópico. ¿no? En primer lugar, la iniciativa, ¿no? La toma la presidenta del Partido Nacionalista en la primera reunión de diálogo que se establece con todos los partidos políticos sobre una reestructuración. Pero esa reestructuración toma tiempo, demora, no se hace una actuación, entonces el ambiente se enrarece. Es un ambiente nacional donde hay la sospecha de todo. Todos desconfiamos de todo el mundo, ¿no? Entonces no es el mejor ambiente para generar estabilidad política, no es el mejor ambiente para poder un país tan potente como el país. ¿Y usted cree realmente que se realice, se lleve a cabo una reestructuración real de la DINI? En estas condiciones yo veo improbable, ¿no? Tal vez un nuevo premier tendría que entrar a ver esta situación, pero dadas las circunstancias y las connotancias, va a ser un proceso bastante difícil. ¿Cuál debería ser el perfil justamente del nuevo premier del gobierno? El nuevo premier del gobierno tiene que ser una persona con independencia, ¿no? Para poder ayudar al presidente. Lo que pasa es que se cree que cuando un funcionario al nivel presidente del Consejo de Ministros actúa con cierta independencia de manejo político, se piensa que no está en buenas relaciones con el presidente, al contrario, porque el presidente del Consejo de Ministros viene a ser el primer hombre de protección política, ¿no? Que es difícil, que es diferente a encubrimiento. Protección política del presidente como tiene que ser. Y se actúa con unas lealtades en función a ponerle al presidente la información y las recomendaciones. Pero es bien difícil que elijan a una adecuadas. persona independiente a año y Exactamente, medio, ¿no? a eso iba. Entonces, es una posición donde hay siempre la desconfianza, siempre la sospecha, es difícil, ¿no? Para un independiente trabajar. Este es el caso mío. En el caso mío, yo he sido un presidente del Consejo de Ministros independiente al Partido Nacionalista. Claro, usted bien sabe cómo es trabajar con este bloque, que está encerrado además, ¿no? Exactamente. Entonces allí, todas estas consecuencias no se hubiesen dado si en el mensaje que yo di al Congreso para la confianza, se habló de diálogo. El diálogo en la política es fundamental. Podemos increpar, pero tenemos que sentarnos a conversar en los lineamientos más importantes que se tengan. Entonces se ha podido evitar un conjunto de cosas si hubiésemos manejado el diálogo al nivel y con la transparencia que corresponde, no manejando el diálogo en las circunstancias de dificultad. Cuando ya las papas queman, vamos a dialogar. El diálogo tiene que ser una cultura en el país. Claro, ahora la preocupación es de dónde va a echar mano el partido de gobierno, bueno, el gobierno, porque ya le hemos visto que pues tomar a una persona cuestionada y hacerlo ministro no les genera ningún remordimiento. ¿Qué cuadros podría tener el interior del partido de gobierno como para hacerlo un premier? Bueno, en primer lugar tenemos que tranquilizarnos todo el país, ¿eh? Una situación de esta naturaleza como la que ha acontecido no lo tenemos que tomar dramáticamente. Es parte de un proceso democrático, para comenzar, ¿no es cierto? En segundo lugar, un gobierno tiene que tener la humildad de escuchar, y al escuchar va a tener la serenidad de poder elegir lo mejor para el proceso de gobierno que falta, ¿no?
en este periodo, que todavía queda un año que es importante. En segundo lugar, el gobierno tiene opciones, puede elegir con toda seguridad, dentro de lo que ellos tienen mayor confianza, que es lo cercano que tienen, ¿no? Y que probablemente de esa fuente es que ellos pueden elegir un nuevo premier, ¿no? Claro. A ver, se habla mucho de por qué es que Ana Jara ha sido censurada. En el Congreso obviamente pesa más el criterio de ventaja política. Vamos a ver un informe que han preparado nuestros compañeros consultándole a la ciudadanía cuál sería la razón de esta censura. Estaría de acuerdo, ¿no?, con la moción de censura, porque este es un gobierno bastante inepto, inútil, que ha traído atraso al país, ¿no? Hay que investigar todo ese caso porque, si no me equivoco, esto es por el caso de la Dini, ¿correcto? Ya. Ha habido un problema ahí y ella no puede decir que no ha estado al tanto porque todas las decisiones pasan por una persona y esa persona encargada en el momento es ella. O sea, tendrían que investigar todo y después ver si es que pueden censurarla o no. Evidentemente ya es un año electoral, básicamente, ¿no? Y cada cual va a llevar su agua para su molino, ¿no? Totalmente en contra de estar cambiando ministro, de estar censurándolo. Es un absurdo, eso no pasa en ningún lado del mundo, ¿no? Hace mucho mal a la democracia, ¿no? Me hubiera gustado que le hubieran hecho esas censuras al gobierno de Fujimori y al gobierno de Alan García, que ellos hicieron peores cosas. Se necesita avanzar, ¿no? No truncar el avance que se está haciendo, ¿no? Yo creo que yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Por intereses políticos se trate de mellar el avance que está haciendo el gobierno, ¿no? Señor Villanueva, un nuevo gabinete, un nuevo premier, ¿qué inestabilidad o podría generar inestabilidad, como dijo ayer el presidente Ollanta Humala, antes de la censura? Yo creo que no. Yo creo que estamos exagerando un poco el tema. Esta censura es una herramienta política democrática usual, no tan usual porque hace 50 años que no se daba tan bien, pero es un elemento que llama la atención al gobierno, ¿no? No creo que sea una decisión del Congreso en función a crear la inestabilidad. Porque a diferencia de los premieres anteriores, esta vez sí fue por una censura y no por una renuncia, un cargo a disposición, como fue su caso. Así es, pero esta renuncia llega por lo que señalé inicialmente, ¿no? Una impericia política del gobierno y en segundo lugar una cierta ansiedad política, ¿no? Probablemente por la cercanía de las elecciones, ¿no? Y más la suma de las acciones de la DINI, pero yo diría, es el momento de tranquilizar el país en una elección de un presidente del Consejo de Ministros con el equilibrio, ¿no? Y con el apoyo que merece darle el presidente por la propia gobernabilidad que se requiere en los próximos 12 meses, ¿no? Y se puede estabilizar el país, no es un tema como para ponernos al precipicio de una situación. ¿Y a qué ministros se les podría ratificar en el cargo? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el propio presidente. Yo como expresidente del Consejo de Ministros sería poco delicado en señalar qué ministros podrían quedarse, ¿no? Pero sí nos podría decir qué cuadros ve usted como posibles futuros premier dentro de... Claro, tenemos a Otárola, por ejemplo. Es un poco complicado, hay que dejarle al presidente la tranquilidad y la serenidad. Ahorita todo el mundo está golpeado, lo que quiero decir es un hecho de esta naturaleza es un hecho tan importante, tan delicado, no trágico, y que tenemos que tener la serenidad de no tener ni ganadores en la oposición ni perdedores en el gobierno. Es parte de un trabajo democrático donde tenemos que aprender, pues, ¿no? Entonces yo pienso que es un buen momento para las dos partes tener la reflexión, porque estamos próximos a unas elecciones
y al país por una situación económica que ha enfriado mucho la economía, pero no estamos todavía tampoco en una situación crítica. Lo que tenemos que hacer es levantar, y la única forma de levantar en el país es demostrando una madurez política, que es un buen momento para hacerlo. Esta situación que ha pasado, no debe tomarse como un hecho trágico. Es mi recomendación, es mi mensaje, sino sobre una situación que merece la atención y merece la serenidad de las partes, ¿no?, para poder tomar la mejor decisión nacional. Así es, el presidente Ollanta tiene 72 horas para ver a quién coloca. Muchísimas gracias, señor César. Muchas gracias, esperemos verlo muy pronto en el escenario político. Muchas gracias. Muy bien, regresamos con el bloque internacional aquí en los desayunos de Diario Correo y Usil. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Y vamos con el bloque internacional. La oposición de derecha obtuvo una amplia victoria en la segunda vuelta de las elecciones departamentales francesas, marcadas por una severa derrota de la izquierda en el gobierno y la confirmación del avance de la extrema derecha. Una amplia victoria de la derecha en las elecciones departamentales francesas. Según las primeras estimaciones, el partido conservador Unión por un Movimiento Popular, liderado por el expresidente Nicolas Sarkozy, ganaría entre 65 y 71 de los 101 departamentos del país. Los franceses han rechazado masivamente la política de François Hollande y de su gobierno. La desaprobación del poder no da lugar a dudas. Nunca una mayoría había perdido tantos departamentos. Jamás un gobierno había suscitado tal desconfianza y rechazo.
Nunca una política había encarado fracasos en todos los niveles. En los comicios se confirmó el avance de la extrema derecha. El Frente Nacional de Marine Le Pen obtuvo numerosos escaños, aunque no logró su reto de dirigir al menos uno de los departamentos. Estos resultados podrían ser de muy mal augurio para el Partido Socialista en el gobierno de cara a las presidenciales de 2017. Las elecciones tienen lugar en un momento muy delicado, con una situación económica estancada, desempleo en niveles récord y un crecimiento muy bajo en el país. Los resultados elevados, demasiado elevados, de la extrema derecha son más que nunca un desafío para todos los republicanos. Y es que con la fuerte implantación de la extrema derecha en la política francesa, el país ha entrado en el tripartidismo, dicen analistas, caracterizado durante décadas por una rivalidad entre izquierda y derecha. El propio Manuel Valls reconoció que los resultados del Frente Nacional suponen una transformación duradera del paisaje político en Francia. Irán y el grupo de 6 potencias apuran la negociación antes que termine el plazo del martes próximo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a una década de conflicto nuclear con la República Islámica. El reloj avanza e Irán y el grupo de 6 potencias apuran las últimas horas de negociación. El plazo para alcanzar un acuerdo termina el próximo martes. De lograrse, se podría poner fin a una década larga de conflicto nuclear con la República Islámica. Todos los ministros de Exteriores del Grupo Internacional, formado por los 5 países con derecho a veto del Consejo de Seguridad y Alemania, se encuentran desde la noche de este domingo en Lausana para lograr el esperado pacto nuclear con Irán. El último en llegar a Suiza fue el ministro británico Philip Hammond, quien se manifestaba así ante la prensa. El acuerdo solo es posible si la bomba queda fuera del alcance de Irán. Y aunque mientras en Lausana los negociadores no se cansan de destacar su voluntad de seguir trabajando duro y demostrar flexibilidad para alcanzar el acuerdo, los críticos de un posible pacto nuclear expresaron su firme oposición. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió en Jerusalén del peligro que constituye lo que llamó un eje Irán-Lausana-Yemen, que debe ser evitado, dijo, a toda costa. Para este lunes está prevista la primera reunión entre los iraníes y todas las grandes potencias, una reunión que podría resultar clave para alcanzar un acuerdo marco político, cuyos detalles técnicos y legales se deberían negociar en los siguientes 3 meses. A pesar de las promesas de los organizadores, la bahía de Guanábara sigue muy contaminada a menos de 500 días de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La bahía de Guanábara es una imagen de postal que ha dado renombre a Río de Janeiro a través del mundo entero. Pero si se la ve más de cerca, esta es la triste cara que ofrece hoy en día. Toneladas de residuos se amontonan en sus manglares y salen a la superficie por toda la ciudad. Un agua oscura encalla en la arena. Mario Moscatelli es biólogo. Lleva 2 décadas denunciando el estado crítico de la bahía de Guanábara. Mira, esta aún es una reserva de agua. Desde helicóptero o en barco se puede ver cómo casi el 70% de las alcantarillas de esta ciudad de más de 6 millones de personas drenan en la bahía. Hace unos pocos meses se encontró aquí una superbacteria resistente a la mayoría de los antibióticos conocidos. Fue cerca de la sede prevista para las pruebas de vela. En los últimos 20 años han invertido $2 millones en descontaminación. Río y las ciudades vecinas tratan el 49% de las aguas que confluyen aquí. Esto es 4 veces más que hace una década. Pero los resultados son todavía escasos. Esto es un crimen. Cuando tienes dinero, si lo utilizas mal, el programa de descontaminación de la bahía de Guanabara es el perfecto ejemplo de impunidad que beneficia al mal político y al mal gestor público. Para los Juegos Olímpicos, las autoridades de Río habían prometido limpiar las aguas de la bahía al 100%. Luego bajaron la meta al 89%. Ahora admiten que apenas van a lograr alcanzar este objetivo. Y a pesar de todo, el comité organizador sigue asegurando que todo estará listo a tiempo. Vamos a tener un nuevo evento en agosto y esperamos, y estoy confiado, que la bahía y sus aguas estarán listas para recibir a los atletas del mundo entero. El año pasado la bahía fue sede del primer gran evento de prueba. Un éxito para la organización, pero en la que se ofreció un panorama desolador para los más de 320 atletas que llegaron de 35 países.
En mi primera experiencia en el agua vi flotar una gran silla de madera. No es lo ideal y espero que mejore la calidad del agua, no solo para los Juegos Olímpicos, sino a largo plazo. Este verano se realizará otra prueba y las autoridades han precisado que para la competición de vela no habrá un plan B. Y la escasez, la inseguridad y el exilio que afecta a la sociedad venezolana irrumpe en la escena teatral. Esta fila parece que la hacen con gusto. Entran al teatro para durante un rato reírse de las largas colas, la escasez y la inseguridad que viven a diario. Sé que es una situación difícil, pero a través de la comedia podemos relajarnos y tratar de profundizar y comprender la situación. ¡Lo agarro y es mío! ¡Es mío! Desde hace algunos años irrumpen en la escena teatral obras que abordan, a veces con una dosis de humor negro, los problemas que afectan a la sociedad venezolana, más allá de las clases sociales. Bueno, yo a veces le compro un bachaquero y si no, yo tengo a Carmen, que esa trabaja en un supermercado, y cuando llegan las vainas, ella nos avisa, mi amor. Yo decidí tomarlo en forma de humor y reírnos y presentar todo, hacer como una licuadora de todas las loqueras, porque si tú las cuentas, no las pueden creer. El teatro comercial venezolano se monta en pequeños espacios. Aunque predominan comedias de corte ligero, desde hace unos años ganan terreno piezas que reflejan la complicada vida del venezolano común. Ese teatro existe, se hace desde las catacumbas, por decirlo de alguna manera, pero no ha sido censurado. ¿Aló? Sin censura y sin apoyo, el Estado no destina recursos para financiar su trabajo. Esta obra se presenta en un circuito de microteatro en el que participan unas 20 piezas de 15 minutos, de las cuales al menos 5 evocan la realidad venezolana. Es momento de una pausa y volvemos.
ya está con nosotros el coordinador de psicología de la UCIL, Gino Curioso, con quien trataremos el tema de la depresión a raíz de la reciente tragedia de Germanwings, donde murieron 150 personas. Ahora se sabe que el copiloto responsable de esa tragedia tenía tendencias suicidas. ¿Cómo es que la aerolínea no pudo anticipar esto? Porque estaba bajo tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecerles la invitación. Miren, diagnosticar una depresión, si bien es cierto, en muchos casos, dependiendo de la historia de la persona, podremos decir que es fácil diagnosticarla, pero en casos como este, totalmente inesperado por la reacción del piloto, tendríamos que averiguar e indagar fundamentalmente cuál ha sido la historia previa de esta persona en cuanto a su conducta, su comportamiento en los ambientes que se desenvolvía para poder determinar ese riesgo. Ahora, esto yo sospecho, bueno, no conozco a profundidad el caso, pero yo sospecho que esto ha sido una reacción psicótica breve, que antes se llamaba así, o episodio psicótico, porque no podríamos explicar a una persona, ¿no?, que tome esa decisión de matarse y matar pues a 150 personas, ¿no? ¿En qué consisten estos cuadros psicóticos? Los cuadros psicóticos o episodios psicóticos, que hay un tipo de depresión que se llama justamente depresión psicótica. Estamos viendo imágenes del piloto, Andreas Jovits, mientras hacía sus entrenamientos, ¿no?, regulares. Sí, sí. Pero como usted me decía, ¿estos episodios psicóticos serían un impedimento para una persona así? Definitivamente, definitivamente. Y acá tendríamos que ser claros en que una buena evaluación, una buena historia debería ser una especie de prevención para que aquellas personas, sobre todo que trabajan en este tipo de trabajo, valga la redundancia, se tenga la prudencia necesaria para que se pueda prevenir. Pues, ¿no? Me estaba comentando en qué consistían estos episodios psicóticos. La reacción psicótica o episodio psicótico es cuando la persona pierde el contacto con la realidad. Es algo así como deja de estar y conocer conscientemente lo que pasa a su alrededor. ¿Okay? Ese es un episodio psicótico. Y hay muchas personas que lo tienen. Hay ciertos trastornos psicológicos que presentan episodios psicóticos, pero después vuelven, ¿no? Claro, porque, disculpe la ignorancia, ¿no? Alguien que se quiere suicidar, se suicida, se tira del avión, se tira del puente, se tira a un edificio. Pero ¿qué pasó por su cabeza? Porque teniendo a 150 personas con él, ve los Alpes y decide estrellar el avión. Sí, pues bueno, como lo decía hace un momento, son reacciones imprevistas hasta ciertamente impredecibles, ¿no? No podemos saber qué ha podido estar pasando en la mente este piloto para tomar esa decisión. Dicen por ahí, en lo que he leído también en las noticias, que él había tenido un problema con su pareja, ¿no? Que la pareja creo había decidido romper con él y que inclusive era una profesora de escuela que había dicho a sus alumnos que estaba embarazada. Por ahí he leído una noticia. Pero normalmente cuando se suicidan quieren dar un mensaje. En este caso, ¿cuál es el mensaje de llevarse con 150 personas consigo? Por eso ¿no? se sospecha que es una reacción de ese tipo, tipo psicótica. Porque justamente al ser un episodio psicótico, entiendo yo que no lo habría planificado. Claro, ¿no? fue algo imprevisto, totalmente inesperado, para que incluso lo que podríamos un poco llamarnos la atención es cómo él ha esperado que el piloto, ¿no?, se vaya y él cierre la puerta para que no ingrese. Y bueno, y tome la decisión. Es como si lo hubiese calculado cuando el piloto se va al baño, me quedo solo, la cabina del avión no se puede abrir. Entonces no fue un impulso, digamos. Bueno, podríamos decirlo así, pero como le digo, por eso que las primeras hipótesis eran un acto terrorista, muchos creían eso en un principio. Entonces la depresión concluimos que sí es una enfermedad, digamos que no la diagnosticó con tiempo la aerolínea tampoco. Es un trastorno serio la depresión. La depresión en realidad es un trastorno que nos acompaña mucho tiempo, ¿no? Es uno de los, como le dicen en psicología, es el resfriado de los trastornos psicopatológicos, ¿no? O sea, todo el mundo en algún momento determinado va a pasar por una depresión. Lo que pasa es que la depresión hay que distinguirla de los episodios de tristeza o la tristeza común que se produce cuando uno, pues, por ejemplo, tiene un mal examen, en el caso de los estudiantes, o uno tiene una ruptura sentimental, ¿no? O hay problemas económicos. ¿Cómo reconozco que vivo una depresión o que un familiar mío tiene depresión? Cuando los episodios de tristeza duran más de un tiempo determinado. Por ejemplo, una tristeza común te puede durar 3 días o máximo una semana, pero ya pasado ese tiempo, ¿no?, ya sospechamos de un trastorno depresivo. Cuando hay baja del apetito, cuando hay problemas del sueño, cuando no hay ganas de hacer nada, o sea, lo que se llama astenia, eso de ahí ya estamos dando cuenta que ahí son sintomatología depresiva. Otro es cuando, digamos, el factor que produce la depresión
y la respuesta a ella es muy exagerada. Te pongo un ejemplo sencillo. Una persona puede estar pues triste porque se le muere la mascota, ¿no? Una semana, un mes quizás, máximo. Pero después de 2 o 3 años y siga triste por la pérdida de la mascota, ya pues es algo, ¿no?, que nos llama la atención. Ahora, ¿qué cargos tendrían que estar impedidos para estas personas que sufren pues trastornos depresivos? Yo creo que todo aquel cargo en el que se sume o la consecuencia de su labor son riesgos para personas, y no solamente para personas, inclusive el manejo de máquinas importantes, ¿no?, en empresas grandes, ¿no? ¿Cargos políticos? También, definitivamente. Yo creo que ahí, ya que toma ese tema de la política, definitivamente tenemos que tener personas muy equilibradas, con un criterio muy amplio, una capacidad de tolerancia y de flexibilidad, bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero, sensibilidad social, ¿no? Sobre ese punto del político, ¿dónde tendría que medirse en todo caso si una persona es apta psicológicamente o no para...? O sea, ¿los test psicológicos que te hacen en una empresa son suficientes? Bueno, normalmente eso va a depender, por ejemplo, de la empresa y qué tipo de perfil espera la empresa de sus trabajadores, ¿no es cierto? Ahora, en estos casos, como está comentando el compañero ahí, lo que es la política... En el Congreso no te hacen test psicológico, no hay, pues, ¿no? Y debería hacerse, cargo probablemente. público por elección y punto, no importa si tú... Había un proyecto, ¿no?, de que se debería presentar certificados psicológicos a las personas que van a postular, como dices tú, a un cargo público, un cargo de importancia en lo que es ejercer ese tipo de funciones. Sin embargo, bueno, quienes pues pondrán trabas a que eso no suceda. Una última, ¿no? señor Grillo, tal vez usted me pueda aclarar esto. En el Perú, las aerolíneas, los pilotos, pasan por estas evaluaciones, ¿hay un certificado, hay algo que nos permita conocer que no nos va a ocurrir esto? Yo tengo entendido que sí. Es más, de alguna manera, tengo algunos amigos que son pilotos incluso, que son exigentes no solamente en cuanto a su equilibrio emocional, sino también en las horas de vuelo que deben tener. Por ejemplo, en el caso de este joven, tengo entendido que tenía algo de 600 horas de vuelo nada más, ¿no? O sea que es algo que llama la atención en todo caso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Y a esta hora de la mañana vamos a hacer un recorrido por las redacciones del grupo EPENSA con nuestra agenda nacional. En la redacción norte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las lluvias de moderada intensidad en la costa norte continuarán hasta el jueves 2 de abril. En Chepén, continúan suspendidas las clases por la crecida del río Chamán. Alrededor de 85 escolares ponían en riesgo sus vidas cruzando el río diariamente. Desde la redacción centro, después de 3 días, la policía continúa buscando el cuerpo de la menor de 12 años que desapareció en las aguas del río Opamayo en Huancavelica. En Tarma, la población vive con fe y fervor la Semana Santa. En el marco de la celebración, hoy sacerdotes de diversas parroquias darán la unción a los enfermos. Desde la redacción sur, las noticias más importantes son: en Ayacucho continúa colapsada la morgue de la ciudad después del accidente donde fallecieron 19 personas y 37 resultaron heridas. Y está con nosotros la directora de la revista Mujer Actual y Pandora, Yanina Bejarano. Hola, ¿cómo estás, Yanina? Hola, chicos, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Y precisamente hoy salió la portada, la última edición de la revista Pandora con una exclusiva de Milet Figueroa. Cuéntanos qué declaraciones dio esta... La bomba que además es un bombón, ¿no? La bomba que es un bombón, tú lo has dicho. Milet Figueroa salió... Ahora justamente ya, la estamos viendo en portada en la pantalla. Ahí está la portada, súper sexy, súper atrevida la portada, como pueden ver. Teníamos 2 opciones de portada, de hecho, una de las otras opciones la van a encontrar en el interior de la revista, pero optamos por esta que ganó por mayoría de votos en directorio y realmente dejó a todos anonadados porque Milet es espectacular, es bellísima, cada vez está posando mejor para las cámaras, es toda una profesional. Y bueno, la razón por la que la tenemos en Pandora el día de hoy es porque a pesar del escándalo en el que estuvo involucrada hace un par de meses, 3 meses más o menos, Milet ahora va a ser protagonista de una novela, se está preparando actoralmente, está preparando su voz porque canta muy bonito, pero está preparándola para cantar aún mejor. Acaba de abrir su tienda en Gamarra. Detrás de cámaras de
las fotos, ¿no?, que le tomaron para la revista. Así es, este es el making of de la producción que se le hizo a Milet para Pandora. Espectacular, toda una producción buenísima, que se encargó del styling, se encargó de buscar una locación alucinante. Y bueno, Milet es espectacular, ¿no? Súper sexy, súper bonita. Ahí y está. ha dicho algo de si se va a alejar de los escándalos que, mal que bien, la hicieron conocida. Bueno, sí, Milet, de hecho ya está ahorita trabajando con su hermano, quien es el que está asesorándola, la representa, y definitivamente está haciendo un súper buen trabajo con ella, porque si ustedes se dan cuenta, cuando a ella le preguntan algo sobre, qué sé yo, Guti Carrera, Melissa Loza, todo lo referente al escándalo en el que estuvo involucrada, ella simplemente no responde al respecto, está con una onda de trabajar, de seguir para adelante, de hacerse reconocer en la pantalla, no solamente por lo que la hizo más o menos conocida, que fue estar en Esto es Guerra y el escándalo, sino también por el tema de ser reconocida profesionalmente, ¿no? Si bien me comentas que se ha anunciado que va a participar en una novela, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Les ha comentado algo? ¿Quiere dedicarse al canto, a ser actriz? Su sueño y lo que le fascina a ella es ser actriz, definitivamente. De hecho, en julio se estrena Al filo de la ley, donde la vamos a ver actuar por primera vez. Una producción peruana, ¿no? Una producción peruana de Renato Rossini, que seguramente, no sé si han visto el tráiler, está súper, súper bueno, y Milet no tiene un papel muy importante ahí, pero de hecho tiene un papel interesante en el cual la vamos a ver. Es la primera vez que aparece pues, en un rodaje. Sí, además su debut es en el cine, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, la novela que está grabando ya, en la que sí va a ser protagonista, todavía no tiene una fecha de... Va a ser protagonista de una novela. Va a ser protagonista de una novela, ni más ni menos. Y se está preparando. Es un logro a su corta edad y luego de salir de un programa concurso. Sí, claro. ¿Qué edad tiene Milet? 23. Oh, sí, 23 añitos, y acaba de inaugurar además su tienda de ropa en Gamarra. O sea, la chica está, desde que se despierta hasta que anochece, trabaja, y eso realmente es rescatable, ¿no? Porque como que le ha dado la vuelta al pastel, ¿no? O sea, si bien es cierto, tuvo un escándalo, ella ha aprovechado un poco el escándalo, y eso es bastante inteligente de su parte, para poder empezar a lograr sus sueños, pero de manera positiva, ¿no? Sin rajar, sin meterse en otro escándalo, sino preparándose, y de hecho tiene mucho talento esta chica, además de ser bonita, además de ser espectacular, ¿no? Tiene un cuerpazo. ¿Y con quién se está preparando para cantar? ¿Está en alguna academia? Tal vez algún actor o algún cantante conocido? No recuerdo el nombre ahorita de la hija de Bettina Oneto. Ah, que canta muy bien. Que canta precioso. ¿Chantal? Chantal, con ella. Ella la está preparando. Ella la está preparando, canta. Ella tiene de hecho una escuela de canto y ella es la profesora de canto, ¿no? Justamente aquí revisando la revista, bueno, no puedo dar todos los detalles, pero aquí algo me llamó la atención, ¿no? Dice 3 lecciones aprendidas del 2014. Mira, escucha, Carlos. No confiar en nadie. Lección número 2. Lo primero, segundo y tercero soy yo. Y lección número 3, aprovechar toda la vida. Eso te hizo un poco, sobre todo la primera, ¿no? No confiar en nadie. Así es, de ahí puedes aprender un poquito, Chabel. No, sí, Milet se ha vuelto súper desconfiada por todo lo que le pasó, y además en el medio que está, que es el medio del espectáculo, de la farándula, a ella le ha servido muchísimo, porque mucha gente que se supone que era amiga de ella le dio la espalda, y de hecho se aprovechó del escándalo para hablar mal de ella. Y eso a ella, de hecho, le hizo aprender muchísimo, y esos detalles nos lo da en la entrevista. Tienen que comprarla, ya está a nivel nacional en todos los kioscos, a 5 soles, las fotos están espectaculares, la entrevista, las declaraciones que nos da también está súper, súper fuerte, y además tenemos otros temas súper interesantes en la revista que de hecho les va a fascinar a todas las chicas y señoras que obtengan la revista. Así es, sería muy bueno además tenerla acá alguno de estos días, ¿no? Para ti. Bueno, Yanira, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, chicos, un placer. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a ver mañana. Gracias.